Ella plantea precisamente que la guerra siempre ha sido contada por hombres. La mayoría de los libros de historia o los libros de literatura que se han escrito sobre la Segunda Guerra Mundial parten de la perspectiva masculina. La guerra ha sido contada por hombres. Y la propuesta de Svetlana es precisamente apelar a esa sensibilidad femenina que ha estado oculta durante ese tiempo. El universo que otros llaman la biblioteca. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Biblioteca Hexagonal. Estoy aquí con el doctor Ulises León y en esta ocasión vamos a hablar de La guerra no tiene rostro de mujer de Svetlana Alexievich. Doctor León. Doctor Erasmo, ¿cómo está? Es un gusto volver a estar contigo y con todos ustedes, lectores, lectoras, quienes nos escuchan y deciden compartir un espacio de su día para hablar de literatura. Y antes que cualquier cosa, recuerden que ninguna reseña ni comentario sustituye a la lectura directa del libro. Oye, Carlos, llevo semanas, meses quizás recomendándote La guerra no tiene rostro de mujer y por fin decidiste leerlo y pues vamos a platicarlo. Porque para mí, debo decirlo, es un libro muy importante. Fue un gran descubrimiento por varias razones que les diremos a continuación. Pero a ver, Carlos, tú eres el encargado de darnos algunos datos de los autores. Sí, ¿Qué encontraste? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué le puedes decir a quienes nos escuchan de Svetlana Alexievich? sí, pues como pueden escuchar, ver, aquí el doctor León ya deja tarea, ya hay que leer lo que dice el señor, pero está muy bien porque es un gran libro Ujú. y hay que decir en grandes rasgos un poco lo de Svetlana para no alargarnos. Ella es una escritora que se dedica al periodismo, que nace en Bielorrusia, me parece que en la ciudad de Minsk, que es Minsk. la capital. Y ella viene de una familia, me parece, de profesores, se dedicaron mucho tiempo a la enseñanza, y ella decide optar por el periodismo, ¿no? Ella fue periodista durante la Unión Soviética, es correcto. Exacto. Y a partir de este trabajo es que empieza a realizar libros como este, ¿no? Que toman como fuente primaria el testimonio, que ahorita vamos a volver contigo porque en el episodio de los discursos del Nobel nos ibas a hablar un poco del discurso de Svetlana y de la importancia del Sí, testimonio. sí, sí, sí. Pero para cerrar con esto, que creo que es lo que más importa también a nuestros escuchas y lectores, es que Svetlana se hace merecedora del Premio Nobel de Literatura en el año 2015, me parece. Es correcto. Y solo para apuntar algunas de sus obras más destacadas, además de La guerra no tiene rostro de mujer, está Voces de Chernóbil, que HBO hizo una adaptación, hizo una serie tomando como base, ¿no? El libro de Svetlana, El Homo Sovieticus y Últimos Testigos, por decir algunos de sus libros más publicados, editados, mejor Más, dicho. sí, destacado, sí. Entonces, bueno, estamos frente a un libro, precisamente, Carlos, de periodismo. Es un libro que recoge testimonios de mujeres que vivieron y que combatieron, sobre todo, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ahí está el mérito de Svetlana. Y digo, es una conversación, pero yo te haría una pregunta. Eh, Mejor dicho, ella plantea precisamente que la guerra siempre ha sido contada por hombres. La mayoría de los libros de historia o los libros de literatura que se han escrito sobre la Segunda Guerra Mundial parten de la perspectiva masculina, ¿no? La guerra ha sido contada por hombres. Y la propuesta de Svetlana es precisamente apelar a esa sensibilidad femenina que ha estado oculta durante ese tiempo, ¿no? Como saque, podríamos decir Sí, eso. exacto. Eh, Además, adicionalmente, para nada más poner en contexto a la audiencia, Ujú. Svetlana menciona por ahí en el libro que el libro está compuesto de poco más de 500 entrevistas. Imagínate lo que es entrevistar a 500 personas, ¿no? O sea, me parece un trabajo muy logrado de periodismo y es un esfuerzo muy grande. Y del otro que decías de los autores masculinos, nada más para mencionarlos y no hacer el episodio de esto ni expandirnos de más, podemos mencionar un poco Orwell, homenaje a Cataluña, ¿no? Y también podemos mencionar los artículos que en su momento habrá escrito Hemingway, por ejemplo, o este librito que pusimos aquí de Steinbeck, cuando le tocó ser
periodista durante la Segunda Guerra Mundial, en concreto en Italia. ¿Y qué distingue a esta narración bélica de los hombres, ¿no? Que siempre es una narración que apela a cierto tipo de heroísmo, que siempre apela a la fuerza, apela a la gloria, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que en Orwell, por ejemplo, a Orwell le dan un balazo en el cuello, no sé si te acuerdas de esa historia, ¿no? Y entonces el médico que lo atiende le dice, tuviste mucha suerte porque te pudo haber dado en la columna vertebral y estarías muerto, ¿no? Y Orwell dijo, no pude evitar pensar que hubiera tenido más suerte si no me hubiera dado la bala, ¿no? Entonces es como una narración hasta cómica, ¿no? Que intenta ser mofa del peligro y ya sabes, esto de la hombría, ¿no? Sí. Y este libro es todo lo contrario, ¿no? Exactamente. Es un libro que va a apelar más a la sensibilidad y va a abrirnos una ventana a lo que es de verdad la guerra, ¿no? Exacto. Porque en estos relatos de hombres, de la brutalidad, el horror, todo eso queda soslayado, ¿no? Diría. Y que un relato masculino que también, como dice, se preocupa por el heroísmo y se preocupa por las batallas, se preocupa por los generales, por las estrategias, ¿no? Y siempre deja de lado lo cotidiano, cómo era el día a día de un soldado, cómo era el día a día o cómo se sentían las personas que se iban a enfrentar, que iban a poner su vida en riesgo, ¿no? Eso es lo que va a recuperar Svetlana. Y bueno, dijiste algo muy interesante que yo quisiera retomar, que tiene que ver con el trabajo de esta mujer. O sea, Svetlana sí va a tener un trabajo grandioso detrás, dices, hizo por ahí de 500 entrevistas. Pero no solo fueron 500 entrevistas, o sea, a entrevistar a 500 personas es algo titánico, ¿no? Sí. Pero ella además dice en su libro que a veces las mujeres no querían hablar. O sea, es un trabajo no solo de sentarte y llegar, oye, hoy tengo entrevista contigo, cuéntame de la guerra. Era un trabajo de preparar a sus entrevistadas para que se dieran ciertas condiciones de intimidad, de confianza, para que después de 1, 2 horas, 1 o 2 sesiones, ella pudiera rescatar un párrafo, 2 párrafos, una línea, a veces, ¿no? A veces había mujeres que pues sí tenían más soltura, pero había mujeres a las que le costaba hablar. Y dice ella, pues yo a veces tenía que pintarme el cabello con ellas, hablar de comida, ayudarlas a hacer el té, cosas así. Y solo después de que se franqueaba esa desconfianza, podíamos hablar de la intimidad de la guerra. Ese es un trabajo, o sea, lo que yo quiero dejar aquí nada más con este punto es el trabajo que hay detrás, porque no cualquiera tiene esa paciencia o tiene ese oído o tiene esa... Sí, se escucha. Esa escucha, porque es una habilidad el escuchar. Entonces, esa habilidad para... y lograr crear ese vínculo con sus entrevistadas y obtener de ellas grandes historias, ¿no? Ahora, ese libro, eso es lo que quiero dejar respecto a su trabajo, que yo desde que lo leí quedé impresionado. Sí, es admirable esa parte, ¿no? Es admirable, ¿no? Ese trabajo. Por sí solo. Por sí solo. Ahora, ese trabajo que lo motiva, como dices, sí parte de una visión masculina, pero parte también de una visión de Svetlana, de que ella parte, o ella mejor tiene como una premisa estética, y por aquí lo dice al principio. Dice que ella le objetan, le critican, que los recuerdos no son historia con mayúscula, ni tampoco son literatura, ¿no? Le escatiman un poquito ese trabajo, ¿no? Y ella dice, fíjate esta frase que encontré por ahí en las primeras páginas de donde habla de su trabajo, dice que el testimonio es el lugar espontáneo donde se refleja la alegría original. Tiene un carácter único e inescrutable. Está la vida en un estado puro y sin añadidos. Yo creo que ese es un postulado estético del trabajo literario de Svetlana, ¿no? Es reivindicar el periodismo y en concreto reivindicar el testimonio. Y bueno, dicho eso, Carlos, ahora yo te cedo la palabra. Volver un poco sobre lo que decías del trabajo, porque no solo es las entrevistas, sino la sistematización de esos testimonios, pero eso lo podemos abordar un poco cuando hablemos, si quieres, de la estructura del libro, porque el libro
digamos, divide estos testimonios temáticamente, ¿no? Ujú. Que eso en sí mismo es un trabajal, ¿no? Es escuchar la grabación, transcribir la grabación, clasificar la grabación. Entonces, Y este darle libro, una armonía. sí, este libro es resultado de un trabajo titánico y muy bien hecho, ¿no? O sea, puede ser un trabajo titánico mal hecho, pero este no es el Es caso. admirable este trabajo. Yo lo que al principio me conté lo del premio Nobel antes de que se me olvide, Ah, porque en el claro. episodio anterior, Sí, o bueno, en hace 2 episodios hablamos de los discursos del premio Nobel. sí, Bueno, Svetlana habla de su vocación, precisamente es una reivindicación del testimonio del periodismo en la literatura y dice que, o sea, el objetivo de ella es llevar la parte conversacional de la vida a la literatura, pero yo creo que sus mayores, o sea, llevar este testimonio, pero de una situación muy en concreta, que fue la de el experimento socialista, ¿no? Que es la de tratar de llevar, y lo dice en ese discurso, tratar de llevar, dice, yo quiero contar la historia de aquellos que quisieron llevar el paraíso a la tierra, ¿no? Y ese es como el gran bloque, ¿no? Donde se podrían circunscribir tanto la guerra no tiene rostro de mujer, voces de Chernóbil, ¿no? el fin del Últimos Homo testigos, el soviético. fin del Unión Soviético. Llevar los testimonios de ese experimento que fue la Unión Soviética, ¿no? Sí, que de hecho lo hace muy bien, bueno, a mi parecer, ¿no? Están, Ujú, por lo menos en este libro, están plasmados todos los puntos de vista, ¿no? Quienes están a favor del régimen, quienes no, ujú. quienes estaban ahí indecisos. Entonces, creo que por lo menos en este libro esa parte se ilustra muy bien. Y si quieres podemos pasar ya ahora sí a un poco a la carnita, ¿no? Sí. A, que, bueno, para hacerles una idea de lo que había mencionado un poco antes de cómo se divide, el primero pues es ese tratamiento general de las diferencias entre las historias femeninas y masculinas de la guerra, ¿no? Después viene la experiencia de mujeres soldados, mujeres que participaron activamente en el frente. Ah, porque hay que, perdóname que te interrumpa, porque hay Dime. que decirle a la audiencia cómo funcionó este fenómeno de la participación de las mujeres en la Segunda Guerra. No fue únicamente soviético, ¿no? Participaron mujeres de inglesas, ¿no? Sí, en diversos De frentes, sí. diversos frentes participaron en la guerra. Pero de la Unión Soviética fue, la mayoría no solo participaron en labores administrativos, ¿no? Sino son Como mujeres combatientes. que fueron como combatientes. Sí, Esto es lo exacto. interesante del libro, ¿no? Y lo interesante es que en proporción son muchos más mujeres, ¿no? Exactamente. Sí, O sea, millones de mujeres que participaron como combatientes, como artilleras, como gazapadoras, como como aviadoras, aviadoras, como caballería, bombarderas, francotiradoras, francotiradoras, enfermeras. O sea, estuvieron en ahí, todo, en todo. al frente, ¿no? Sí, 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 exacto. Y estos testimonios son muy interesantes porque son, bueno, no sé tú cómo lo percibas, pero son de una vivacidad increíble, ¿no? O sea, tú te sientes ahí, o sea, imaginas perfectamente lo que está ocurriendo y las cosas que hace esta mujer, ¿no? O estas mujeres. Porque el asunto aquí es que, por lo menos se queda muy claro en esta primera parte donde narra las experiencias de las mujeres como soldados, pues es que siempre había esta forma de subestimarlas, ¿no? Siempre había este tratamiento condescendiente de decir, "Ah, vienes a pelear, pero si eres una niña, ¿no? ¿Cómo vas a pelear en la guerra? Ujú. Y entonces llega un punto donde se mimetizan tanto que, bueno, obviamente los cortes de cabello, el uniforme y demás, que llegó un momento en el que ni los soldados las distinguían, ¿no? De Ujú. repente nada más, las veían y decían, oye, tú tienes algo raro, ¿no? Ah, es que soy mujer. Ah, mira, fíjate. Entonces, es todo este proceso de convertirse de mujer, bueno, mujer en el En el sentido rol que entonces, civil, ¿no? ajá, O en que entonces, ajá, estaban tenían. encajonadas, Ujú, ajá, ujú. a convertirse en un soldado como tal, ¿no? Sí. Esa es esa primera parte que es densísima. De hecho, adelantamos Y que hay testimonios interesantes, ¿no? muchísimos. O se te viene uno a la mente, por ejemplo. Ah, me viene el que te platicaba antes de entrar a grabar, que es uno durísimo. Estaban, los alemanes habían rodeado a estos militares, estos soldados en un bosque. Y ellos para que no los atraparan se metían en unas ciénagas. Ujú. Pero dio la fatalidad que una de esas mujeres estaba embarazada, ¿no? Justo en ese momento tiene al bebé, el bebé empieza a llorar y todos saben que si los perros de los alemanes los escuchan, todos están muertos, ¿no?
Entonces esta mujer con su bebé recién nacido no tiene más opción que pues sumergirlo hasta que deje de llorar para siempre, ¿no? O sea, es un testimonio fuertísimo, ¿no? Que lo lees y te queda grabado en la mente, ¿no? Y de eso está lleno el libro. O sea, hay unos que no tanto, pero la mayoría son testimonios así. Tienes que tener cierto estómago para eso, ¿no? Hay otro, por ejemplo, Aunque también. no todo es, no tendré que confundirse como con morbo, ¿no? También lo dices Svetlana. No, No es nada no. más crueldad por exhibir la crueldad, ¿no? O los actos... Sí, es para eh, exhibir qué han vivido estas mujeres, ¿no? ujú, sí. Su historia oculta, que eso es lo interesante, porque es de estos libros que, como videojuego, güey, Ujú. te abren desbloqueas el mapa de la realidad de ese entorno desde ese punto de vista para esas personas, ¿no? Sí. Y entonces nosotros nos dimos a la tarea de elegir unos testimonios que no los vamos a leer ahorita, los vamos a leer conforme vayamos llegando Pero, a estas sí. secciones, pero que consideramos pues buenos particularmente por lo que representan y por las ideas y su brevedad, ¿no? Para no mamarnos No, leyendo. pero como dices, o sea, aprovechando que ya estamos de paso en este bloque donde Svetlana recoge testimonios de esta transición de la vida femenina, como entonces se entendía, a la vida castrense, ¿no? Pues hay testimonios que, como dices, son trágicos, pero hay unos muy chuscos, ¿no? También. Por ejemplo, hay una de que no se quería cortar el cabello. ¿No? Ujú, ujú. No se quería cortar el cabello y llora y patalea y sale pelona, ¿no? Y dice que es lo peor que le pudo haber pasado en la vida, por ejemplo. Entonces, O que no les quedaba el uniforme, no ¿no? se peleaban porque querían que el uniforme les ciñera bien, ¿no? Según su talla, sus formas, ¿no? Sí, o las botas, ¿no? Que Ajá, constantemente eran botas enormes, ¿no? Para su pie y entonces siempre era un problema porque era muy difícil moverse con esas botas tan grandes, ¿no? exactamente. Sí, sí, sí. Y que es hasta ya mucho después en la guerra que los altos mandos dicen, ay, oye, hay que hacer las botas más chiquitas por las soldadas, ¿no? Pero Sí, fue mucho después, sí, 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 sí. fue ya Ya mediados de de la inicio no. guerra. O hay un testimonio también muy conmovedor, muy chistoso, de una mujer que están en el frente y ella están marchando y ella está recogiendo flores, ¿no? Y entonces le dice, oye, pues no manches, ¿no? Tenemos que marchar, tenemos que ir concentrados, ¿no? Y ella dice, es que es la única forma en que yo podría sentirme conectada de alguna forma con la vida que dejé, ¿no? O sea, un acto que parecería insignificante, ¿no? De ir cortando florecitas conforme avanzaban. Eso es como el primer bloque, ¿no? Digo, hay más testimonios, por supuesto no le estamos haciendo Justicia. justicia, Ujú. pero hay esta transición, ¿no? Se dedica en un primer plano a hablar de este cambio. ¿Qué más nos dice Carlitos? Sí, a mí me gusta mucho esa primera parte que yo creo que es casi la primera mitad, ¿no? La mayoría. Es muy amplia, sí, 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 y sí. luego la otra que me gusta mucho es una parte que se intitula se necesitaban soldados, pero nosotros lo que queríamos era estar guapas. Esa Sí, sección sí, sí. me encanta porque es tiene que ver con lo que decías, ¿no? De las flores, pero por ejemplo, si ellas podían guardarse por ahí un par de aretes y ponérselos antes de dormir, eso era como estar conectadas todavía con esa parte, pues, femenina, ¿no? Si ellas podían, no sé, arreglar el uniforme de cierta forma que se viera más, más chido, pues lo hacían, ¿no? O a veces, se fabricaban, me acuerdo que uno era con un paracaídas, me acuerdo que le iba a mandar una foto a su mamá, ¿no? Y le hacen un vestido con un paracaídas y se lo pone y dice, y esa foto está chingoncísima, ¿no? O que querían que en los cortes de cabello les dejaran ciertas partes para podérselas peinar, o sea, siempre había esta resistencia a abandonar por completo lo que se consideraba que Entonces, era ¿no? la feminidad, ¿no? Sí. Y muchos de esos testimonios son también, es que yo no le tenía miedo a morir, yo le tenía miedo a quedarme sin una pierna, ¿no? Ujú, O a quemarme la cara, ¿no? Porque ujú. ¿quién se iba a casar conmigo después Sí, sí, de sí. la guerra, ¿no? O sea, su preocupación no era morirse, su preocupación era esa, ¿no? Y no vamos a ver un poco más adelante que esta Ujú. preocupación no era del todo desmotivada. Y podría sonar chusco ahorita en nuestros días de que, ay, ¿cómo le va a preocupar que quede fea? Pero en ese tiempo, pues, los testimonios nos dicen, pues, es real, ¿no? Sí, o Entonces sea, podría sonar chusco ese tipo de comentarios, ¿no? sí, claro, sí. Sí, o sea, podría sonar Estás en una guerra, güey. O sea, puede Sí, sonar de donde... lo más estúpido preocuparte por eso, ¿no? Y también, por ejemplo, cuando
se dan cuenta de que empiezan como a oler mal, ¿no? De la vida, todo el trabajo, de que no se han bañado. Y entonces hay un río, me parece en uno de los testimonios. Ujú. Pero si se van al río, se exponen a que las vean francotiradores o alguien y Sí, las acribillan. las maten. Me vale, dice, yo quiero estar limpia, ¿no? Yo quiero sentirme bien, quiero oler bien, ¿no? Y van y se bañan, ¿no? Por ejemplo. Pero es estas cosas, como dices, de conservar algo que Les recuerde. les recuerde, ¿no? Sí, que... Esa vida, o las ligue, ¿no? A esa vida que dejaron. Sí, porque aparte hay que decirlo y para matizar bien esta afirmación, porque puede sonar muy frívola, de que les preocupaban estas cosas, pero por el otro lado, por ejemplo, en la primera parte, todos los testimonios es, yo sabía que había una guerra y yo sabía que yo tenía que luchar. Ujú. O sea que hay decenas de testimonios de mujeres que tuvieron que estar ahí diario chingue para que las mandaran al frente. O sea, eso es... Ajá, o eso sea, es otra porque cosa también había importante, la parte sí, para de... que no suene frívolo Sí, lo otro. sí, había las mujeres que se rehusaban a participar y las llevaron a la fuerza. Ujú. Y había las mujeres que querían, ¿no? Formar parte de esa empresa en defensa de su país, ¿no? Sí, Que que les están decían, comprometidas. te vamos a mandar al lado administrativo, ¿no? Sí. No, yo quiero disparar. Exactamente, ¿no? O sea, no, como dices, no es no una mera frivolidad decir yo quería verme bonita. Es otra cara de la película, ¿no? Sí, De las exacto. muchas caras que tuvo la participación de las mujeres en la Segunda Guerra Mundial. Son estas historias que, pues sí, muestran el compromiso que tenían con su país Y que muestran, ajá, sí, y, y un poco la valentía, ¿no? la valentía y muchas habilidades que los hombres no tenían. Ya al momento de verte en la guerra, había habilidades Ufas. femeninas que destacaban más que los hombres. Por ejemplo, las francotiradoras, ¿no? Sí, Las gazapadoras. Por ejemplo, yo me acuerdo hay un testimonio de una francotiradora que creo que se queda Sí, varios días, ¿no? sí que mató como a 100, ¿no? Se echó medio batallón alemán, pero una mujer sigilosa, Sí. sigilosa. Que- Porque tiene una disciplina que sus compañeros no tenían, ¿no? Sí, exacto, sí. O sea, son cosas que en ese momento las llevó a la guerra, ¿no? Cosas así, o sea, también, o sea, está esa otra cara, ¿no? Sí, y está la cara, pues, como por ejemplo las tareas de cuidados, ¿no? Hay un capítulo de eso específicamente que se llama Nosotras no disparábamos. Ujú. Quedan las mujeres, por ejemplo, encargadas de la cocina, encargadas de la lavandería, Enfermería. encargadas de la enfermería, que ahí, ese está muy bonito, lo voy a citar porque ellos les decían, los soldados le decían a las enfermeras, les decían hermanitas, Ujú, pero les decían hermanitas por una cuestión del lenguaje ruso, ¿no? ujú. Que aquí dice que la enfermería es una palabra compuesta por los vocablos que significan hermana médica, entonces siempre les decían hermanita, ¿no? Y entonces hay unos testimonios desgarradores de las enfermeras que se dedican a esto, ¿no? Era un trabajo muy, muy duro y todos los demás trabajos de cuidados, ¿no? Todo lo que tenía que hacer una cocinera para darle de comer al regimiento, ¿no? Ujú. De hecho, uno de los testimonios que preparé es de eso, Dil, pues de de la una vez, lavandera, de una vez. de una de las lavanderas que era déjenme de ver, era la comisaria política del destacamento de lavandería. Ujú. Es un testimonio muy largo, no lo voy a leer todo. No, pues Pero parafraselo al y final, léelo, nada más léelo la parte interesante, ¿no? importante, sí. Porque esta comisaria era muy exigente con sus lavanderas, todo lo tenía en orden, ¿no? Y entonces un buen día, estaban ahí, en un río haciendo sus cosas y vieron dos soldados alemanes y las lavanderas lo capturaron, ¿no? Y entonces dice, al día siguiente hubo una reunión de mandos militares, el jefe del departamento político se levantó y lo primero que dijo fue, camaradas, tengo buenas noticias, la guerra se acabará pronto. Ayer las lavanderas del 12º destacamento de lavandería capturaron a 2 alemanes. Todos aplaudieron. O sea, imagínate si las lavanderas andaban ahí capturando alemanes, pues ya la guerra estaba nada de terminar, ¿no? Y al final no las querían condecorar. Entonces, dice, durante la guerra no nos condecoraban, cuando la guerra terminó me dijeron, condecoraremos a 2 personas. Me indigné, pedí la palabra, hablé, dije era comisaria política del destacamento de lavandería. Dije lo duro que era el trabajo de las lavanderas, que muchas sufrían hernias, eczemas, etc. Que las chicas eran jóvenes y que trabajaban más que las máquinas. Me preguntaron, ¿puede preparar una lista para mañana? Condecoraremos a más gente. Entonces, como decíamos, todas las etapas de la guerra, todas las facetas, desde
lo administrativo y lo cotidiano hasta el frente, ¿no? Ujú. Eso es lo interesante. Sí, sí, sí. Bueno, y las enfermeras, pues sí, se llevaban la carga emocional más complicada, ¿no? Porque pues eran las que veían morir a todos y eran las que recibían las confesiones, eran las que a las que se les exigía alguna prueba de amor, ¿no? Un beso, una caricia, ¿no? Entonces se veían como en ciertos dilemas, ¿no? Sí, Frente a los soldados moribundos. hay un testimonio que a mí me pareció como, pues muy duro, porque había entrado de muy chavita esta enfermera al servicio, Ujú, y había un soldado que no tenía los dos brazos, y ella estaba bajo el cuidado de una enfermera mayor, y entonces la enfermera mayor le decía, cuando este carnal te pida el urinal, me avisas a mí para que yo lo atienda, ¿no? Y ujú, entonces hubo una ocasión donde esta señora pues estaba ocupada en otras cosas y este hombre pide el urinal. ujú, Y entonces ella va, lleva el urinal y todo, y pues se da cuenta de que no tenía que nada más llevarle el urinal porque pues no tenía brazos este carnal, ¿no? ujú. Sino Entonces, que había que ayudarlo, ¿no? ajá. Ujú. Y entonces se da cuenta de que todo el tiempo la estuvo protegiendo de esa experiencia que tarde o temprano pues le iba a tocar, ¿no? Esa entre muchas otras. De las enfermeras, yo creo que los testimonios todos son increíbles y durísimos, ¿no? Sí. Bueno, entonces, para recapitular, hemos hablado de esta transición de las vida civil a la vida castrense, de las mujeres que estuvieron en posiciones de batalla, de las mujeres que han estado en posiciones administrativas y nos estamos acercando, si al final de la Conforme a guerra, los, ajá, conforme a los conforme libros. al libro, Ajá. al final de la guerra, ¿no? Que es cuando las soldadas comienzan a regresar. Y aquí hay un tema bien interesante, Carlos. Ah, bueno, La pero recepción de ellas, ¿no? ¿O me sí, estoy saltando algo? pero antes me gustaría un paréntesis, güey, De los porque partisanos. no de los partisanos uno, bueno, dos, pero el uno sería de cuando ya estaban cerca de la victoria, porque creo que ahí hay uno también muy bueno, Ok, porque, bueno, ellos expulsan ya digamos a los alemanes, ¿no? sí. Y dicen, hay varios testimonios que dicen que mucha gente ponía pancartas en la frontera y decían, a partir de aquí esta es la maldita tierra alemana, ¿no? Y entonces entraban y todo. Y hay un testimonio que me pareció muy, muy desgarrador acerca de esa etapa, ¿no? Porque dicen que ya daba pena que la gente se muriera al final de la guerra, ¿no? Que ya estamos a días de la victoria y te mueres, güey. O sea, qué desperdicio, casi, casi, ¿no? Y entonces hay un testimonio acerca de eso que a mí me gustó mucho, que es cuando llegan ya a los pueblos alemanes, ¿no? Están tomando el territorio alemán para llegar Ujú, a Berlín, ¿no? ujú. Y entonces, bueno, ya lo de las pancartas y llegan y dice, y todos esperamos ese momento, lo veremos, lo entenderemos. ¿De dónde procedían? ¿Cómo era su país? ¿Serían personas normales y corrientes? ¿Vivirían igual que nosotros? Esto es porque fue muy cruda la guerra para los rusos, ¿no? Los alemanes hicieron muchas cosas, ahí. Y dice, por fin estamos en su tierra. Lo primero que nos sorprendió fue la calidad de las carreteras. Unas casas de campesinos enormes, macetas, cortinas bonitas, incluso en los cobertizos. En las casas había manteles blancos, una vajilla de calidad, porcelana. Allí fue la primera vez que vi una lavadora. No logramos entenderlo. Si allí vivían tan bien, ¿para qué hacernos una guerra? Ese está crudísimo. Sí, de cómo logran la victoria, pero es incomprensible, ¿no? Que alguien así te... Sí, no, o sea, es que es... Uf. Y ahí, y ahora sí volviendo a lo... Porque es precisamente esa sensibilidad de ver en esos pequeños detalles de lujo del enemigo la irracionalidad de su propósito, ¿no? Sí, O porque sea, dice... es increíble ese comentario, es una joya, es oro molido, ¿no? Sí, porque ese testimonio acaba diciendo, en mi aldea nunca vi nada de eso. ¿Por qué guerrear con nosotros que no teníamos nada, ¿no? Ujú. Y creo que eso se debe, o sea, eso no lo vamos a encontrar en un libro, pues de algún historiador, ¿no? Es algún pensador, ¿no? Sobre la guerra. Creo que este tipo de joyitas, ¿no? Son las que hacen grandioso este libro, ¿no? Sí, exacto. Y hay Ese varias. testimonio es hermoso, ese que tú citas es hermoso. Yo solo elegí dos, pero los dos que yo elegí son los que están al final, porque me parece, Carlos, que llega la victoria y estas mujeres que se enfrentaron a
pues a los alemanes, a un buen de crueldades, a este infierno, reciben desprecio y reciben prejuicios, ¿no? Son tratadas con la punta del pie, la mayoría. Sí es cierto, se reconocieron algunas, fueron poquísimas. Sí, exacto. ¿No? Bueno, antes de comentar yo, quiero escuchar cuáles ¿No? elegiste, a ver. Entonces, hay uno que elegí, bueno, elegí dos en ese tono, este también es muy, muy largo, es de Valentina Pavlovna, que fue una sargento en una unidad de artillería. Ella perdió una pierna, ¿no? Durante el conflicto, y entonces regresan y dice más o menos esto, dice: primero vivimos alegría, después miedo. ¿Qué haremos cuando seamos civiles? Miedo a la vida de paz. Mis amigas, o sea, las que se quedaron, habían acabado sus estudios, pero ¿qué éramos nosotras? Unas inadaptadas que no tenían ningún oficio. Lo único que sabíamos hacer era la guerra. El único oficio que dominábamos era la guerra. ¿Qué ganas teníamos de deshacernos de la dichosa guerra? Rápidamente me arreglé el capote, que me sirvió para confeccionarme el abrigo, y le cambié los botones. Vendí las botas militares en un mercadillo y me compré unos zapatos. Me puse un vestido y me bañé en lágrimas. No me reconocí en el espejo. En 4 años no nos habíamos quitado el pantalón. Me atrevería a confesar que me habían herido, que tenía lesiones. Si lo reconoces, después nadie quiere darte trabajo. Nadie quiere casarse contigo. Nos lo teníamos callado. No le confesábamos a nadie que habíamos combatido. Es decir, llega el silencio, llega la vergüenza, se sentían culpables de cierto modo, ¿no? No sé cómo lo veas. Sí, pero ¿no? ¿cuál otro? Y otro, Antes de opinar, si no lo voy a spoilear, a lo mejor el que vayas a elegir, porque mira, esa parte está muy densa, ¿no? Sí, a mí esos testimonios de cómo son recibidas me encantaron. Por ejemplo, dice, este testimonio es de una mujer que se llama Mikhailovna Grost, que fue una técnica sanitaria, y dice: ¿cómo nos recibió la patria? No puedo contarlo sin llorar. Han pasado 40 años, pero incluso ahora me arden las mejillas. Los hombres no abren la boca y las mujeres nos gritaban: sabemos los que estuvieron haciendo allí. Se insinuaron nuestros hombres con sus cuerpos jóvenes. Son las putas del frente, perras militares. Los insultos no faltaban. En ocasiones, los chicos me acompañaban a casa y de pronto me sentía mal, muy mal, me palpitaba el corazón, caminaba y me sentaba en el suelo. ¿Qué te pasa?, me preguntaban. Nada, he bailado demasiado. Y en realidad eran mis 2 heridas, las consecuencias, era la guerra. Tenía que aprender a ser cariñosa, a ser débil y delicada. Y eso que por haber llevado las botas acabé calzando un 40. Me extrañaba si me abrazaban. Me había acostumbrado a valerme yo sola. Deseaba oír palabras tiernas, pero no las entendía. Me parecían tan infantiles. En el frente, en compañía de hombres, el oído se me había acostumbrado a palabras más fuertes. Una amiga mía que trabajaba en una biblioteca me aconsejaba: lee poesía. Bueno, sigue más. Pero, o sea, el tono es de varios testimonios de mujeres que regresan, y las mujeres que se quedaban les decían: fuiste una cualquiera, estuviste con muchos hombres, estuviste con todos los soldados de tu regimiento. Un estigma social, ¿no? Estigma social. Querían casarse, no podían. Si decían que iban a estar en la guerra, no las querían. Si decían que estaban en la guerra, no les querían dar trabajo. Entonces, no, está desgarrador este tema. Y hay un testimonio de esos que me pareció de los más desgarradores, de una mujer, no sé si te acuerdas, que desafortunadamente pierde ambas piernas. Sí, sí. Y entonces, bueno, se murió, nunca su familia supo que seguía viva, nunca nada. Que la fueron a encontrar hasta pasaron años como después. 30 años. Ajá. Y dijeron: no, es que sigue viva y está en tal hospital, sí, o en tal institución.
y la fueron a ver y dijeron, es que ¿por qué no nos dijiste que estabas viva? Y ella no quería que supieran que estaba viva. Ajá. Ella deliberadamente, conscientemente quería aislarse del resto. Sí, les dijo, es que yo no quería que supieran que era esto, yo no quería regresar siendo así, ¿no? O sea, había mucho este estigma de los que regresaban, ¿no? Y eso se ve incrementado también por esta famosa ley, que hay muchos testimonios desgarradores sobre esto, sobre esta ley que puso Stalin, ¿no? De que no te podían capturar. Si te capturaban te tenías que autoeliminar porque si no iban a especular que eras un traidor, ¿no? Y te ibas a Siberia, ¿no? Ajá. Y hay testimonios de familias que toda la familia perdió en la guerra y ya por fin se iban a reunir y es que señora, que su hijo regresó de la guerra, pero su hijo fue capturado y ¿qué cree? Pues se va para allá, ¿no? Sí. Y ese testimonio es muy desgarrador porque a esa señora nada más le había quedado ese hijo. Su esposo y los demás hijos se habían muerto en la guerra y el gobierno dijo, con que capturado, hijo de tu puta madre, pues al gulag, ¿no? Sí. Y muy, muy, muy duro esa regla, ¿no? Pero estamos en ese tema, sí, sin duda fue muy injusta, pero de estas mujeres que regresaban, ¿no? Sí. O sea, como colofón, pues este cierre, ¿no? Se va acercando Svetlana al cierre de la novela con estos testimonios de, pues, el no reconocimiento de la labor. Sí, Y un creo que es el reconocimiento, cierre. y es un reconocimiento que no se les dio en muchos años, sino hasta hace relativamente poco. Y cuando digo relativamente poco, estoy hablando de los 90, ¿no? 80, que empezaron. Sí, o hasta que salió el libro. También hay una sección muy interesante donde publica ahí una conversación con los censores, ¿no? Que le decían, pues esto qué, güey. ¿Vas a decir que nuestra gran victoria es esto? Pues está mal, ¿no? Y me parece muy interesante, pero antes de cerrar quisiera rescatar otra sección del libro que no es el final. No, está en medio, pero que es muy bonita. Es muy bonita, así que es la sección, ahora sí que del amor en el frente, ¿no? El amor en el frente. Y se intitula Una mirada, una sola. Hay muchos testimonios de mujeres que... Hay uno que yo creo que es el más afortunado, ¿no? De un hombre y una mujer que se conocen en la guerra, los dos sobreviven a la guerra, se casan y tienen hijos. Y él es el afortunado, güey, ¿no? Sí. Porque hay unos que no. Y de este... A lo mejor es el mismo que traigo yo. No quiero... Bueno, si No, dime. No, yo quiero leer uno que a mí me pareció muy, muy conmovedor porque es de una cirujana, una teniente mayor, que dice, lo veía a diario, pero no podía resignarme. Morían hombres jóvenes, guapos. Yo deseaba llegar a tiempo, bueno, para darles un beso. Si no era capaz de ayudarles como médico, por lo menos hacer lo que hace una mujer, regalar una sonrisa, acariciar, coger la mano. Muchos años después de la guerra, un hombre me confesó que recordaba mi joven sonrisa. Para mí era un herido cualquiera, ni lo recordaba, pero él decía que aquella sonrisa le había devuelto a la vida desde el otro mundo, como quien dice, la sonrisa de una mujer. Y así hay varios, ¿no? Sí. Hay uno de una mujer médico que le da un chocolate a un soldado para que se sienta mejor, y años después se lo encuentran en un bar. Y él dice, es que a mí alguien me dio un chocolate. Y dijo, yo te lo di. Y él dijo, no, es que ese chocolate me salvó la vida, ¿no? Yo ya me quería morir hasta que me diste un chocolate y nunca voy a olvidar eso, ¿no? Sí. Y entonces que bailaron toda la noche y demás. Y hay muchos testimonios del amor en el frente que son hermosos. No sé si tengas... Sí, un parrafito, cerrar con esta idea del optimista o en lo que podría caber de alegría, ¿no? Sí, de cierta esperanza. De cierta esperanza que les dejó. Sí, algunas, no todas, por supuesto. Sí, porque hay un testimonio que dice literal, el amor me salvó, ¿no? Uh-huh. Este es de Nina Yakovlevna, que fue auxiliar de compañía, igual técnica sanitaria, en la sección de artillería, y dice que si había amor en la guerra, pues claro que lo había. Las mujeres con las que allí coincidimos son hoy unas esposas maravillosas, fieles amigas. Los que se casaron en la guerra son los más felices, los matrimonios más felices. Nosotros dos, ella y su esposo, también nos enamoramos en el frente, entre el fuego y la muerte. Es un vínculo muy fuerte. No negaré que también había otras cosas, porque fue una guerra larga y porque éramos muchos. Pero yo lo que más recuerdo son los momentos nobles, magnánimos. El amor en la guerra. Hubo todo, ¿no? Ahí. Entonces, hace un Svetlana, yo diría,
un mapeo de, si no todas, por lo menos la mayoría de las emociones más intensas que se pueden o que se pudieron llegar a vivir, Sí, experimentar. y de las situaciones, no hablamos ahorita de la parte de los partisanos, o bueno, vamos a rápidamente un par de, no leídos, pero que te vean a la memoria de los partisanos, que es la otra, Svetlana le llama la otra guerra, ¿no? Gente que vivía entre los dos frentes, ¿no? Y hay una que a mí me llama mucho la atención de una partisana que capturan a su madre. Y entonces, pues los Pero nazis... explícale a la audiencia qué son los partisanos. Bueno, los partisanos son gente que no es un soldado regular, sino que forman parte de una especie de resistencia que se une a la gente de ciertos pueblos normalmente ocupados. Y entonces de ahí guerrean, ¿no? Hacen tareas de sabotaje. Guerrilla, ¿no? Emboscadas, sí, es una forma de guerrilla. Y eran muy crueles los alemanes con la gente que hacía guerrilla, ¿no? Hay un testimonio donde a una mujer le colgaron a sus 2 hijos, ¿no? Al mismo tiempo, y no pudo ni hacer ni un gesto, ¿no? Para que los alemanes no supieran que ella sabía quiénes eran y no le interrogaran y no demás, ¿no? Y era muy cruel porque así te hubieran capturado y tú no hubieras dicho nada, ya siempre eras el apestado, ¿no? Y en este testimonio de la madre que capturan, la madre nunca dijo nada, pero existía la costumbre de los alemanes de cuando iban pasando por un pueblo mandar primero a los que habían capturado para que no hubiera emboscadas, ¿no? Y entonces cuenta esta persona que las instrucciones eran: vienen los alemanes, avientan a los capturados primero, no importa, tú dispara. Y dice ella que ella disparaba hacia su madre, ¿no? Con la esperanza de no darle, ¿no? Afortunadamente nunca le dio y al final me parece que los alemanes son los que terminan por matarla, pero los testimonios de los partisanos son particularmente duros, ¿no? En este libro, esa fue una guerra muy cruenta y eso lo pongo nada más para pues cubrir esa para sección completar el círculo, temática ¿no? del libro, porque no solo es los sentimientos, sino las situaciones, ¿no? O sea, es la mujer como soldado, la mujer como funcionario, la mujer como gente que se ocupa de las tareas más cotidianas, la mujer como, ahora sí que como mujer, la mujer enamorada o la mujer en el amor, la mujer que regresa de la guerra, el partisano, todas las facetas posibles las cubre Svetlana, yo creo, en este libro. Exactamente. Y bueno, y por eso lo elegimos y por eso lo estamos recomendando, ¿no? Yo creo que dentro de las periodistas, y he leído reportajes y he leído a periodistas, no tiene comparación Svetlana. Svetlana está tiene una visión del periodismo que rebasa. Sí, este es un trabajo titánico, o sea, no es... Y es que esto lo repite en varios libros, o sea, lo increíble de ella es eso, y ella misma dice en algún texto, dice, es que me considero a mí mismo, me veo como una gran oreja, mi función es escuchar, si el mérito que tengo es escuchar, y se refleja perfectamente. Sí, este libro haría la carrera de un periodista en México. En cualquier país yo creo, ¿no? Sí. No cualquier periodista sabe arrancar esos testimonios. Ese es el valor de Svetlana, arrancar esos testimonios de la gente. Y bueno, Carlos, no sé, ¿quieras agregar algo a este capítulo? No, nada más, pues que nos sigan en el TikTok. Síganos en nuestras redes sociales. Biblio.hexagonal. En Instagram en @revistaestepario. Ajá, Revista Estepario en Facebook, que son páginas de la revista, que si quieren ver un poco lo que escribimos nosotros y nuestros amigos colaboradores, pues ahí está. También denle ahí un suscribir, un like al canal de YouTube para que nos ayude un poquito. En Spotify también. Y en Spotify también. Sigan, quienes nos escuchan. Sobre todo para la autoestima, ¿no? De que esto no es en vano. Entonces, yo no agregaré nada más que lean este libro, lean Svetlana. La verdad es que es algo de lo que no se van a arrepentir, van a aprender muchísimo y sí se necesita un poquito de estómago, ¿no? Bueno, pues dicho eso, Carlos, pues un gusto una vez más haber estado con usted, doctor profesor. Que le vaya, un gusto, y pues a todos ustedes una vez más por estar con nosotros en un episodio más de Biblioteca Hexagonal. Hasta la próxima, Carlos. Hasta la próxima, muchas gracias.